Buenas tardes. Vamos a continuar con el módulo de enfermedad coronaria microvascular. Me acompaña el doctor Horacio Macián, coordinando esta mesa. Y vamos a presentar con Horacio al doctor Jamshid Madaji, que es profesor de farmacología, medicina nuclear y cardiología de la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA, y es el director del Instituto de Imágenes Biomédicas. El doctor Madaji nos va a hablar sobre el pasado, presente y futuro de la perfusión miocárdica con PET con flúor 18 fluorpiridaz. Doctor Madaji, lo escuchamos. Flúor 18 fluopiridaz, acá veo todos mis conflictos de interés con respecto a GE Healthcare, que está patrocinando este proyecto. Como ustedes tal vez sepan, la estructura química del flúor 18 fluopiridaz es bastante ideal para la perfusión miocardio porque es un inhibidor del complejo mitocondrial MC1. Por lo tanto, se une a las mitocondrias y entonces en órganos tales como el corazón, que es muy rico en mitocondrias, va a estar unido y permitirá entonces las capacidades de realizar las imágenes. La pregunta es ¿por qué fluorpiridaz con flúor 18 comparado con otros posibles agentes que están actualmente disponibles para hacer imágenes con PET? Algunas de las características de este se relacionan con la vida media prolongada de 109 minutos del fluorpiridaz, que permite producción en dosis por unidades y distribución por una red existente de ciclotrones regionales. También el flúor 18 fluorpiridaz tiene mejor resolución de imágenes por un rango más corto de positrones y puede ser usado junto con el test de ejercicio y pueden repetirse las imágenes de ser necesario porque, por ejemplo, haya algún movimiento del paciente u otros problemas técnicos. Otra ventaja del fluorpiridaz se relaciona con la fracción de extracción miocárdica elevada. Esta fracción alta permite mayor contraste de los defectos y detección de pequeños déficits de perfusión. Aquí estoy mostrando los trazadores disponibles actualmente. El oxígeno 15 con agua, N13 amoníaco rovidio 82 comparado con el flúor 18 fluorpiridos respecto de la vida media y la forma de producción. Como ustedes notan, el fluorpiridaz F18 es el único trazador que puede ser producido por ciclotrones regionales en forma de dosis por unidades. De esta manera, les muestro que la resolución de las imágenes con PET dependen del rango de positrones del trazador. Aunque todos estos trazadores emiten positrones, pero los positrones viajan una cierta distancia antes de ser eliminados. Por lo tanto, aquellos que viajan una distancia grande antes de tal eliminación tendrán menos resolución, lo cual se muestra acá, por ejemplo, con una coordenada en point, que sería similar a las imágenes de punto de origen, comparado con lo que pasa con el flúor 18 fluorpiridaz, que con solo 1 milímetro de rango de positrones permite obtener imágenes con mucha definición. Miren que el punto de origen con F18 fluorpiridaz es mejor que los otros trazadores disponibles. Aquí tenemos ejemplos de una mejor resolución de imagen comparando SPECT con Tecnesio 99, con PET con Rubidio 82 y fluorpiridaz con flúor 18. Como ustedes ven, donde el SPECT de Tecnesio, como uno espera, muestra una reducción de actividad en la pared inferior relacionado con atenuación. Con el PET con rubidio, esa atenuación desaparece, entonces podemos ver todos los aspectos del miocardio, pero con fluorpiridaz F18, además de que no hay artificio en ningún aspecto del miocardio, este se define mucho mejor, es más delgado, permite apreciar los músculos papilares,
el apex se ve más delgado porque estructuralmente en realidad es más delgado y además el ventrículo derecho se identifica muy adecuadamente con fluorpiridaz. En esta diapositiva que proviene de resultados de un estudio fase 1, se muestra todas las imágenes de corporales totales de fluorpiridaz cuando se inyectó en el ejercicio pico con treadmill, y esto muestra actividad en el miocardio que es bastante detectable hasta más de 2 horas después de la inyección. Con los protocolos actuales, nosotros inyectamos al paciente, dejamos que se recupere del ejercicio y luego lo colocamos bajo la cámara, lo cual es un promedio de alrededor de 10 minutos luego de la inyección del trazador, y entonces así tenemos un cociente miocardio a fondo, background muy bueno. Acá lo que mostramos una captación de actividad fuera del miocardio con el ejercicio son el cerebro y también los músculos que están ejercitando, pero todas las otras estructuras alrededor del miocardio en realidad están libres de captación. Acá un ejemplo de un ejercicio con treadmill en reposo y esfuerzo, comparando lo que es un sujeto normal con SPECT, con Tecnesio 99, comparado con PET con fluorpiridaz. Nuevamente, el propósito acá es mostrar que la resolución es mucho mayor en las imágenes obtenidas con PET-fluorpiridaz comparado con lo que obtuvimos con SPECT. Y a medida que nos acercamos a la base del corazón, veremos que hay buena parte del miocardio que puede estar no observándose como resultado de la atenuación y que sin embargo sí se ve en la imagen con fluorpiridaz. La única actividad que no se detecta en cuanto a lo que es el septum membranoso verdadero en la base del miocardio. Acá les muestro la influencia de lo que es la fracción de extracción del trazador sobre el defecto con contraste, y la fracción de extracción de fluorpiridaz es bastante alta, 94%. Por lo tanto, en un paciente que tiene alrededor de un 25% de déficit real de perfusión con estrés, esto registraría como un 20% por debajo de lo normal en la imagen, lo cual es muy cercano a ese 25 que es el déficit real que existe a nivel miocárdico. Por otro lado, cuando uno utiliza rubidio 82 o tecnesio con 99 con MPI, la fracción de extracción estará en el rango de 65%, y entonces un 25% de defecto se va a observar como si fuera un 10% de déficit. Y eso, como ustedes ven, es la mitad de lo que es el contraste de efecto que uno puede obtener con fluorpiridaz. Ahora, para mostrar esto mejor, les muestro uno de los ejemplos de un estudio fase 2. Este fue un paciente que tenía enfermedad del ascendente anterior, que se hizo un test farmacológico, y en las imágenes con SPECT podemos ver que hay un muy leve déficit a nivel de la pared distal anterior y el apex y la zona anteroapical, que es reversible. En la imagen con PET obtenida al día siguiente bajo similares circunstancias, o sea, el mismo estrés farmacológico, podemos ver que el defecto parece ahora más pronunciado a nivel del territorio de la DA comparado con el SPECT como resultado de lo que acabo de presentar, o sea, una mejor resolución del defecto con fluorpiridaz comparado con lo que se ve con SPECT con tecnesio. Uno anticipa que esta diferencia también va a ocurrir con las imágenes con rubidio. Quisiera mencionar algunas fases que hemos atravesado para llegar hasta la época presente, que es actualmente el estudio fase 3. El desarrollo clínico del fluorpiridaz comenzó en realidad cuando comenzamos a estudiar la dosimetría y la biodistribución y seguridad del trazador post-inyección en reposo. Eso se publicó en el Journal of Nuclear Medicine 2011. Otro aspecto de este estudio fase 1 fue también evaluar los mismos parámetros, o sea, seguridad, dosimetría aceptable, biodistribución, tanto en reposo como con el estrés, ya sea con treadmill o con estrés farmacológico. En el estudio fase 2, publicado en el JAC del año 2013,
Con 143 pacientes se evaluó el PET con fluoropyridasa, que se encontró era superior en estos datos preliminares a lo que eran las imágenes con SPECT. Y en el estudio fase 3, como ustedes saben, este se divide en primera fase del estudio fase 3 y la segunda fase. Hemos completado la primera parte del fase 3, recientemente publicada en julio del 2020 en el JAC. Y allí comparamos el rendimiento diagnóstico de fluoropyridasa con los del SPECT con tecnesio para la detección de enfermedad coronaria en 755 pacientes de 76 centros clínicos. En esta diapositiva muestro la performance diagnóstica del PET que vemos en azul comparado con el SPECT que se muestra en rojo. En azul, la curva el área bajo la curva fue significativamente mejor que aquella área bajo la curva del espectro muestra en rojo. Aquí quiero señalarles ejemplos comparando SPECT con PET fluoropyridasa para subrayar la superioridad de las imágenes con fluoropyridasa. Este es un ejemplo de un paciente con un defecto inferior reversible, el cual tenía coronarias normales eventualmente, pero la imagen en PET con este enfermo muestra en forma adecuada la distribución en todo el miocardio, o sea que identificó correctamente la presencia de en arterias coronarias normales sin ninguna evidencia de estenosis. Acá un ejemplo de un paciente con enfermedad de la descendente anterior, en donde comparamos el SPECT con tecnesio contra el PET con fluoropyridasa. En la imagen del SPECT no hay defecto definido de perfusión en ningún área, específicamente no en territorio de la DA. No obstante, en el estudio con fluoropyridasa podemos ver disminución de la actividad en la pared anterior y el ápex, que resulta reversible, como vemos en el eje vertical y también en la imagen de eje corto, que podemos ver de más o menos desde 9 a hora 2 hay reducción de la actividad en la pared anterior, la cual es reversible. Esto indicó entonces la presencia de enfermedad de la DEA subyacente. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con enfermedad de la circunfleja. En la imagen con SPECT, nuevamente, no se ve defecto de perfusión definido. Esto se interpretó con análisis ciego visual como un estudio normal, en tanto que el estudio con fluoropyridasa muestra claramente que hay un defecto reversible en la distribución de la circunfleja. En la pared anterolateral hay una reducción de actividad durante el estrés, el cual es también reversible en el modo reposo en distintos cortes. Este ejemplo es de un paciente con enfermedad de tronco, uno de los ejemplos más llamativos que se publicó recientemente en el JAC del estudio en fase 3. Acá el paciente con enfermedad de tronco tenía un SPECT negativo, pero con fluoropyridasa, con PET, bajo las mismas condiciones, ambas con estrés farmacológico en las mismas condiciones, nos permite ver que hay evidencias de reducción de actividad con un defecto reversible en toda la distribución de la DA y de la circunfleja. Esto corresponde a enfermedad de tronco. Uno de los motivos de las diferencias entre las dos modalidades puede relacionarse con el hecho de que las imágenes con PET se hace en estrés pico, en tanto que el SPECT se realiza más o menos media hora después de obtener de completar el estrés o el ejercicio, lo cual permite detectar
un stunning o atontamiento inicial, además del defecto inicial, puede haber la presencia del atontamiento que acentúa la presencia del defecto de perfusión. En el estudio fase 3 hicimos también un análisis de los resultados en distintos subgrupos de pacientes. Acá los resultados en pacientes mujeres, 235 mujeres comparadas con PET en azul versus SPECT en rojo. La diferencia fue altamente significativa, con el PET siendo superior al SPECT. Otro subgrupo de pacientes evaluados fueron aquellos que tenían un índice de masa corporal mayor o igual a 30, 413 pacientes en este subgrupo. Y aquí nuevamente la curva de PET en azul muestra mayor área bajo la curva comparada con la curva del SPECT en rojo. Otro subgrupo de 534 pacientes que realizaron un estudio con estrés farmacológico, podemos ver una diferencia altamente significativa, siendo el PET superior al SPECT para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Otros aspectos de la comparación entre PET y SPECT se incluyeron también en el estudio 301 o primera parte del fase 3. Acá les muestro una combinación de resultados de 10 publicaciones distintas que analizaron la dosis de radiación del SPECT y el PET respectivamente, respecto de los milisieverts de radiación recibida por el paciente. El talio se asocia con la mayor dosis de radiación de 24 milisieverts. El tecnecio muestra la mitad de esto, 11.5 milisieverts. Esto es en el protocolo que obtuvimos del estudio fase 3. Con el rubidio 82 con imágenes 3D muestra alrededor de 3.5 milisieverts de radiación, y con fluoridad, dependiendo del protocolo utilizado, muestra distintas cifras. Con el protocolo estándar tenemos 6.1 milisieverts, pero con el protocolo optimizado para adquisición y procesamiento nos muestra 2.9 milisieverts de radiación, que es similar al rubidio como trazador. Y si uno utiliza solo estrés en el protocolo, vemos que tenemos 0,6 milisieverts de radiación al paciente. O sea, que hemos avanzado muchísimo desde que comenzamos con las imágenes planares con talio, cuando vemos lo que tenemos disponible ahora y tendremos en el futuro con fluorpiridaz. Otro endpoint en el estudio fue la comparación entre la certeza diagnóstica y calidad de imagen de PET versus SPECT. El PET se muestra en la barra amarilla y el SPECT en violeta. La certeza diagnóstica se definió como un porcentaje de los estudios claramente catalogados como normales o anormales, que fue significativamente mejor con PET que con SPECT. En cuanto a calidad de imagen, definida como porcentaje de imágenes excelentes o buenas, mayor con PET nuevamente que con SPECT, ya fuese en reposo o con estrés. Como les mencioné antes, hipotéticamente uno esperaría que el contraste del defecto sería mayor con PET fluorpiridaz comparado con SPECT con tecnecio. Hipotéticamente mostré que es un cociente 2:1 en cuanto al defecto, al contraste del defecto. En estos pacientes, cada uno de los lectores que estaba ciego a los resultados catalogó los defectos respecto a un score de severidad, y acá podemos ver que la severidad del defecto por PET fue mayor que con SPECT en un cociente que no es exactamente 2:1, pero se acerca, indicando que la diferencia hipotética entre ambos trazadores se mantiene en el estudio con un gran número de pacientes. Ahora quisiera mostrarles algunos de los proyectos que han sido realizados después de la publicación del estudio fase 3. Uno de ellos fue mirar el desempeño diagnóstico de fluorpiridaz versus SPECT.
relacionado con el tamaño del ventrículo. La hipótesis aquí era que como el flurpiridaz tiene mayor resolución, entonces en ventrículos pequeños tendrá mejor rendimiento o performance que el SPECT. Y de hecho, cuando miramos los resultados en 755 pacientes, vemos que el PET fue significativamente mejor que el SPECT cuando el volumen de BI era menor a 113 mililitros. Por otro lado, cuando analizábamos pacientes con ventrículos más grandes, con volúmenes más grandes o igual o mayores a 113 mililitros, en ese caso la diferencia entre PET y SPECT no fue tan significativa. O sea, fue borderline, pero no tan pronunciada como la que vimos con los ventrículos más pequeños. Esto se publicó en el Journal of Nuclear Medicine en noviembre de 2020. Acá un ejemplo de esta publicación mostrando un paciente con un ventrículo pequeño. Un caso fue tomado de estos 755 pacientes. Esto muestra un paciente con enfermedad de la DA que no demuestra ningún defecto de perfusión en el territorio de la DEA o en ningún otro, en realidad, en tanto que el mismo paciente con fluorpiridaz muestra claro defecto de perfusión durante el estrés en la pared anterior y en el ápex. Esto es completamente reversible en las imágenes de reposo. Esto puede observarse en cortes de eje vertical, en múltiples cortes desde el septum a la pared lateral del ventrículo. Otro proyecto que fue recientemente publicado en septiembre en el Journal of Nuclear Cardiology fue el desarrollo de una cuantificación automatizada de la perfusión usando fluorpiridaz. Con este software, básicamente lo que hacíamos era aplicar un principio similar al que utilizamos con SPECT o con otros trazadores comparado con fluorpiridaz y validamos esto versus la coronariografía en todos los pacientes del estudio fase 3. Acá podemos ver ejemplos de un paciente con un defecto normal o tal vez un defecto potencial en APEX que en el mapa el defecto es muy pequeño y no se considera que está por arriba del umbral, con lo cual el estudio se leyó como normal. Por otro lado, este ejemplo muestra un paciente con defecto de perfusión de la pared arterial irreversible que en la cuantificación se confirma con esta zona negra en el mapa que indica que hay un defecto de perfusión en ese territorio. En la misma publicación analizamos la relación entre la cuantificación visual y automatizada para la detección global de enfermedad y para la detección en diversos territorios coronarios. Dividimos esto en pacientes con un umbral de enfermedad coronaria considerado a mayor o igual de 70% comparado con un umbral de enfermedad coronaria de mayor o igual a 50%. Los dos correlacionaron muy bien. La única diferencia entre ambos fue que con la cuantificación con PET tuvimos mejor sensibilidad para la circunfleja a costo de una ligeramente menor especificidad. Pero a nivel general, la sensibilidad y la especificidad con el protocolo automatizado fue más equilibrado que con el análisis visual únicamente. Otro aspecto de esta publicación fue el análisis de la concordancia interobservador entre el análisis visual y la cuantificación automatizada. Acá trazamos una línea en cuanto a la concordancia del 80% de umbral, que se acepta como un número mayor que esto indicaría que hay buena concordancia. Y podemos ver que con el análisis visual hay muy ocasionalmente casos en que vemos una concordancia mayor del 80%, en tanto que con la cuantificación que se muestra en azul, con la concordancia entre observadores con la
cuantificación automatizada hay mayor concordancia. Esto es, con estrés farmacológico. Lo mismo pasa con el estrés con ejercicio. O sea, pueden ver qué bueno es la concordancia, en muchos casos hasta 100% entre dos observadores analizando las mismas imágenes. Otro objetivo en nuestro programa global fue desarrollar una técnica de cuantificación del flujo miocárdico con fluoropyridase. Esto se había publicado antes en 2014 en el Journal of Nuclear Medicine y mostró en un grupo de pacientes con baja probabilidad que comparando acá la baja probabilidad en verde con aquellos que tenían menos del 50% de estenosis y aquellos con más de 50% de estenosis, nos muestra que el flujo en estrés es significativamente menor en los pacientes que tienen enfermedad coronaria significativa comparado con los otros dos grupos, en tanto que el flujo en reposo es similar y la reserva de flujo coronario miocárdica es significativamente menor en los que tienen enfermedad coronaria significativa comparada con los otros grupos. La misma técnica se aplicó luego a pacientes que estaban en el resto del grupo de pacientes en el estudio de fase 3. Estos eran un subgrupo de pacientes que fueron a estrés farmacológico para cuantificar el flujo miocárdico. Y acá vemos los resultados que se presentaron recientemente en la Sociedad de Medicina Nuclear en una reunión. Y acá mostramos los resultados. Esto ya lo hemos enviado para publicación. Y acá analizamos lo que es el flujo miocárdico con estrés segmental versus en territorio. La hipótesis acá que por la resolución elevada del fluoropyridase tenemos la capacidad de hacer un análisis segmentario, o sea que los 17 segmentos, para cada uno de esos segmentos podremos medir lo que es el flujo miocárdico intrastrés y podemos medir la reserva de flujo miocárdico. Comparando esto, si solo miramos el territorio, solo 3 segmentos de las coronarias nos muestran que el análisis segmentario del flujo miocárdico es mejor que el análisis de territorio del flujo miocárdico intrastrés. Y en cuanto a la reserva de flujo miocárdico, se muestra el mismo comportamiento, o sea que en las combinadas versus cada territorio por separado, en todas estas categorías, la reserva de flujo miocárdico segmentario fue superior a la territorial, de manera que esto abre todo un área para poder mejorar la capacidad diagnóstica del PET y evaluar así lo que es el flujo miocárdico en reposo de esfuerzo y también la reserva de flujo miocárdico. En una publicación reciente de Dr. Moody y colaboradores de Michigan, ellos analizaron el valor agregado del flujo miocárdico utilizando fluoropyridase para diagnosticar enfermedad coronaria y mostraron que en pacientes que tenían una estenosis igual o mayor al 50%, el análisis del flujo miocárdico en estrés muestra que es superior a la reserva de flujo miocárdico. Y en pacientes que tienen una estenosis igual o mayor al 70%, el flujo miocárdico de estrés y la reserva de flujo miocárdico se comportan de manera similar. O sea que esto señala que para poder mejorar nuestra sensibilidad para la detección de una estenosis leve a moderada de mayor o igual 50% del uso del flujo miocárdico estrés se prefiere por sobre la reserva de flujo miocárdico. Quisiera ir terminando con lo que esperamos para el futuro. La segunda fase del estudio fase 3, que se llama 303, está en curso en este momento. Y la metodología para esto ha sido publicada en el Journal of Nuclear Cardiology en enero de 2021. Y las diferencias básicas entre este estudio y el 301 son que acá el número eh, pensado de pacientes es 552 o programado. Son pacientes que no tienen enfermedad coronaria conocida, tanto PEC y SPECT se hacen previo a una coronariografía invasiva y el endpoint primario es PET versus angiografía
coronaria invasiva. Esto básicamente, la comparación con el SPECT se ha movido a criterios secundarios. Y por lo tanto, entonces, los resultados de este estudio esperamos que estén disponibles pronto. Ahora ya hemos reclutado más del 70% de la población que planeada, y pensamos que esto va a estar completo para fin de año. Hemos tenido ciertas demoras como resultado de la pandemia de COVID, pero creo que en general el estudio está progresando muy bien y esperamos poder tener los resultados para fin de año o principios del año próximo. Quiero resumir entonces que el fluorpiridas con flúor 18 comparado con tecnesio con SPECT ha demostrado en nuestros estudios varias ventajas. En primer lugar, es seguro, tiene baja exposición a radiación, mejor calidad de imagen, alta certeza diagnóstica y una mayor exactitud diagnóstica para la detección global de enfermedad coronaria, con mayor tamaño del defecto, mayor sensibilidad en enfermedad de múltiples vasos, en mujeres, en pacientes con IMC mayor o igual a 30, en pacientes que se realizan estrés farmacológico, en aquellos que se hacen una prueba con estrés de ejercicio y en los que tienen menores cavidades ventriculares. DBI. Ahora tenemos además disponible una cuantificación automatizada óptima de perfusión relativa y flujo miocárdico con este trazador. Ahora, ¿en dónde estamos actualmente con fluorpiridas versus Rovidio 82? Hay dos aspectos aquí. Uno es la parte logística, que fluorpiridas es superior al Rovidio porque es dosis única de la disponibilidad, lo cual puede ser aprovechado en los países que tienen un ciclotrón regional. Ahora, respecto a las diferencias diagnósticas, todavía debemos evaluarlo. Este estudio en realidad no se hizo, ese estudio, y vamos a ver si en el futuro hay una comparación entre ambos trazadores para ver si el Flurpiridaz ofrece mejor exactitud diagnóstica por sobre el rubidio. Gracias, doctor Madaki, por su excelente y muy interesante charla. Vamos a dar paso a un panel de excelencia para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a empezar con la doctora Magalí Gobo, es cardióloga y médica nuclear y staff del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y del Hospital Ramos Mejía. Magalí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Madagi, por su presentación. La verdad que fue excelente. Y mi pregunta es acerca del estudio, el artículo publicado recientemente en fase 3 del fluorpiridaz. Ahí se incluyó un porcentaje de pacientes en el cual se hizo estrés con ejercicio. Mi pregunta es si a estos pacientes también se les hizo una adquisición dinámica de las imágenes y si se les cuantificó la reserva de flujo miocárdico. Si la respuesta es positiva, digamos, si nos puede dar algún resultado preliminar de lo que ya tenga analizado, y si no lo hicieron aún, hipotéticamente, ¿usted qué pensaría en cuanto a las diferencias de la adquisición y la interpretación de los resultados en cuanto a la reserva de flujo miocárdica con esfuerzo versus el apremio farmacológico? Well, thank you. This is a very Muchas important. gracias. Es muy importante la pregunta. Básicamente, y aunque estamos abriendo la posibilidad de hacer imágenes con ejercicio, como usted señaló, la cuantificación del flujo miocárdico sería un desafío. En el estudio fase 3 no hicimos imágenes dinámicas porque estas solo son aplicables cuando lo hacemos en el momento de la inyección y en ese momento que el paciente está en el treadmill, o sea que la adquisición dinámica no es factible. No obstante, nosotros creemos que hay diferentes enfoques que podemos usar como sustituto o como representativos de lo que es la reserva de flujo miocárdico, de la perfusión miocárdica con imágenes con ejercicio. Esto ya ha sido publicado en forma de abstract por el doctor Binnan de Canadá. Actualmente también estamos
pensando en formas en que tal vez podamos analizar distintos parámetros o algoritmos para obtener así una cifra que, si bien no sería exactamente la reserva de flujo miocárdico, pero por lo menos representativo de tal parámetro. Entonces, esperamos que estos enfoques puedan ser validados pronto y entonces tal vez podamos aplicarlo en los pacientes con ejercicio. Bueno, gracias Magali. Vamos a pasar al doctor Lucas Gutiérrez, que es jefe de Servicio de Medicina Nuclear del Instituto de Diagnóstico y Resonancia de Mendoza y es miembro de Penta Medicina Cardiovascular. Lucas. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Excelente, doctor Maggi, y muy interesante su presentación. Mi pregunta sería si el uso del FluidPass, en su experiencia, podría establecer nuevas aproximaciones en la toma de decisiones. Por ejemplo, respecto de los resultados del trabajo de isquemia para la identificación de la severidad de la misma. ¿Obtendríamos un resultado similar o podemos teorizar un nuevo escenario? Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de la población estudiada en la isquemia fue con estudios nucleares SPECT y que su trabajo de fase 3 observó que la extensión y la severidad fue significativamente más importante en el grupo PET, sobre todo particularmente en el grupo de enfermedades de múltiples vasos. Thank you very much, Dr. Gutierrez. Gracias, doctor Gutiérrez, por esa pregunta. Usted tiene razón en que nuestra severidad de efecto es diferente en el SPECT, como le hemos mostrado, y por lo tanto las guidelines que tenemos respecto de cuándo hacer la angiografía y qué hacer con el paciente respecto de las implicancias pronósticas que nosotros tenemos para el SPECT no serían aplicables necesariamente al PET, pero yo creo que podemos, hasta que tengamos dicha información, vamos a hacer algunos ajustes. O sea, que tal vez en vez de 10% de defecto, de tamaño de defecto, como umbral para pasar a una coronariografía, usaríamos un umbral de 15 a 17, por ejemplo, sabiendo que hay diferencias de defectos entre los dos trazadores, pero creo que lo que el PET sí nos provee es un mejor diagnóstico de la extensión de la enfermedad, lo cual es muy importante. Hay casos como los pacientes con lesión de tronco que tal vez son negativos o muy levemente positivos, o sea que ni siquiera pasó el umbral del 10%, y si uno va en geografía, en tanto que con el PET podemos identificar la cantidad de territorios involucrados. Entonces, yo pienso que todos estos son aspectos muy interesantes de aplicación clínica que yo creo que van a ser estudiados en el futuro. Yo supongo que el PET eventualmente con fluorpiridaz va a ser superior a lo que hacemos actualmente con SPECT o con otros trazadores de PET en términos de toma de decisiones o respecto de cómo manejar a los pacientes clínicamente. Bueno, muchas gracias, Lucas. Vamos a presentar ahora al doctor Marcelo Uriarte, que es jefe de cardiología del Instituto de Diagnóstico de La Plata y profesor de medicina interna de la Universidad Nacional de La Plata. Marcelo. Muchas gracias. La pregunta al doctor Madaji es: ¿a qué atribuye el superior rendimiento diagnóstico del fluopiridas comparado con el SPECT en ventrículos izquierdos pequeños y el hallazgo también en mujeres? Okay. Well, I think that Yo creo que, en primer lugar, voy a hablar de los ventrículos pequeños, ¿no? Creo que nuestra hipótesis es que como tenemos mucha mejor resolución, entonces los pequeños defectos en BIs pequeños, el tamaño total es pequeño y por lo tanto el SPECT no lo detecta, pero sí los detecta mejor el PET. O sea que es ahí una cuestión de alta resolución del PET que los hace superiores al SPECT. Eso en primer lugar. Y luego la segunda parte, siempre que con PET estamos estamos haciendo unas imágenes muy cerca del estrés pico, o sea que nos mejora la exactitud diagnóstica comparada con lo que sería las imágenes con SPECT. Pero en mujeres
A mí me parece que acá hay dos factores que trabajan juntos. Uno es el tamaño del corazón, que en general es más pequeño en mujeres que en hombres, y que esto contribuiría a una performance menor diagnóstica con SPECT. Y en el segundo lugar se relaciona con artificios de atenuación, que con frecuencia vemos con SPECT, pero que no lo vemos tanto con PET. Entonces creo que la superioridad en mujeres se ve influenciada por dos factores. Por un lado, el tamaño del BI y por el otro lado, la presencia de artificios que pueden ser corregidos con las imágenes con PET. Bueno, creo que, gracias Marcelo, tenemos todavía unos minutos. No sé si vos, Roxana, que tenés mucha experiencia, querés hacer alguna pregunta al doctor Madaji. Sí, quisiera hacer una pregunta al doctor Madaji. Bueno, por supuesto, felicitarlo por la excelente conferencia. Y me quedaría con la última parte de la pregunta de la conferencia, que es futuro de la cardiología nuclear y fluorpiridasa. Yo le quiero preguntar por su extensa y vasta experiencia en el área de la cardiología nuclear, ¿usted qué ve en el futuro de la especialidad? Pensando en estudios que tengan corta duración, hablando de radioprotección, CZT o fluorpiridasa y PET. Okay, well, I think it is difficult to Creo know que es difícil saber con certeza, ¿no? ¿Cómo será la práctica cuando se autorice el fluorpiridasa? Creo que el primer factor va a ser el costo. Creo que el costo del isótopo originalmente va a ser un poco más alto que lo que uno tiene con tecnecio, por ejemplo, pero con el uso creciente, yo creo que esto va a disminuir. Me recuerda la experiencia que tuvimos con FDG, que hace como 30 años, cuando empezamos a usar fluordióxido de glucosa para imagen corporal total, cada dosis costaba $700 a $1.000, pero ahora con el uso creciente, el costo ha bajado significativamente. Ahora, dejando eso de lado, creo que la parte logística de poder tener una dosis única es muy importante y creo que hay muchos centros de PET en el país. Sé que en América Latina, en Buenos Aires, que usan el PET predominantemente para oncología y sus aplicaciones. Y el motivo de esto es que no hay suficiente volumen de pacientes para estudios cardíacos que podrían justificar el tener un generador de rubidio, porque el generador de rubidio es más o menos $500,000 por año de compromiso para tener el generador funcionando, lo cual es imposible de justificar. Ahora, la pregunta también es si el fluorpiridasa va a ser el único agente que vamos a usar en el futuro versus rubidio. Mi respuesta es no. Yo creo que hay lugar para ambas modalidades. Creo que el rubidio se va a usar principalmente en instituciones que tienen mucho volumen, digamos 5 pacientes o más por día, de manera que puedan justificar el costo fijo de un generador de rubidio. Pero creo que en prácticas más pequeñas o institutos más pequeños donde hay paciente ocasional o menos de 5 por día, ahí creo que comprar una dosis por unidad de fluorpiridasa tiene más sentido. Y además creo que la capacidad de hacerlo con ejercicio, eso sí genera o no una diferencia significativa, todavía no lo sabemos con certeza. No sabemos si las imágenes con ejercicio son mejores. En nuestro análisis preliminar mostró que hay una significación borderline en cuanto a mejor que el SPECT, pero si eso va a ser superior a las imágenes con rubidio, con estrés farmacológico versus ejercicio, el fluorpiridasa, eso todavía no se demostró. Por lo tanto, creo que esta última parte tal vez va a ser la parte que va a ser más difícil de predecir. Lo otro que dije antes, sí creo que es, bueno, una especie de suposición bastante posible, digamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Madaji. Me parece que en virtud del tiempo le agradecemos muchísimo por su conferencia.
Agradecemos al excelente panel, gracias Roxana por todo y cerremos esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Madaji.